Buenos días, mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes en esta mañana de escuela dominical. Damos gracias al Señor por este tiempo en que nos reunimos para compartir de su palabra, para escudriñar su palabra maravillosa que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar orando para que sea el Señor quien nos guíe y su Espíritu Santo quien ministre nuestras vidas en esta mañana y nos conduzca por este camino, por esta senda que es su palabra, para ir avanzando y conociendo cada vez más a nuestro Señor y conociendo de su palabra, que es lo que Él dejó para nosotros, para que nos alimentemos, para que seamos, ¿cierto?, robustos en su palabra y seamos hijos conforme a la palabra del Señor. Entonces, le invito a que comencemos orando para dar inicio a esta clase de escuela dominical. Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana, mi Dios Todopoderoso. Gracias por su amor, su bondad, su misericordia y todo eso que usted nos brinda cada día, Señor. Todo eso que viene de su mano poderosa, de su mano de misericordia, de su mano de amor, mi Señor amado. Gracias le damos en esta mañana, mi Dios, por este tiempo que tenemos de compartir su palabra, de escudriñar su palabra, Señor, para crecer, Padre mío, como hijos suyos. En el nombre de Jesús, mi Señor amado, en esta mañana bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, a los jóvenes, Señor amado, que reciben, Señor, y comparten también esta clase de escuela dominical, mi Señor. Nos disponemos en sus manos, mi Señor, para que sea usted, por medio de su Espíritu Santo, Señor, guiándonos a cada uno, hablando nuestras vidas, Señor, y ayudándonos, Señor, también a compartir su palabra maravillosa con quienes aún no le conocen, con quienes se han apartado también del camino, con aquellos, Señor, que han quedado, Señor, allí en el camino, para fortalecerlos, para animarlos a que continúen, Señor, tomados firmemente de su mano en este camino, en esta senda que usted ha trazado para cada una de nuestras vidas. Señor, desde ya confiamos, Padre mío, que usted es con nosotros en este momento. Tenemos esa certeza y esa seguridad, mi Dios Todopoderoso, de que usted está en nuestro medio y en cada uno de nosotros, acompañándonos en cada paso que damos. Señor, quedamos en sus manos, a su entera y perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, agradecidos del Señor estamos, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Y por eso nos congregamos y nos reunimos en torno a Él, a su palabra, a alabarle, a exaltarle y a impregnarnos y empaparnos, Señor, de la palabra del Señor. Bueno, nuestro hermano Manuel, el domingo anterior, estuvo hablándonos allí de esta luz poderosa, esta luz maravillosa que disipa las tinieblas y que ha hecho eso en nuestras vidas, disipar las tinieblas, ¿cierto? Y hoy pertenecemos a esta luz admirable que es nuestro Dios, por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo, quien se ha revelado a nuestras vidas para traer esa luz, ¿cierto? Esa luz poderosa, esa luz maravillosa. Entonces nosotros creemos en esa luz y, como dice la Escritura, somos hijos de esa luz. Por lo tanto, cada uno de nosotros también es luz. Y continuando con la palabra del Señor, hoy vamos a ver a continuación esta porción que lleva por título Incredulidad de los judíos. Hemos visto clases anteriores, ¿cierto?, que estos judíos no cesan allí en su incredulidad, independiente de cuántas señales ha hecho nuestro Señor Jesucristo delante de ellos, ¿cierto?, en presencia de ellos. Aún así, la incredulidad de ellos no cesa. Sigue, por el contrario, allí tratando de hacer que nuestro Señor Jesús
sea acallado, sea opacado por la incredulidad de ellos. Pero, como vimos en el capítulo, en la clase anterior, esta luz no puede ser opacada. Esta luz, no hay tiniebla, ¿cierto? No hay neblina, no hay sombra que la opaque, porque es una luz poderosa. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Si usted quiere, la sigue ahí en pantalla o toma su Biblia y la leemos juntos. Vamos a leer el capítulo 12 desde el versículo 37 al 43. Ahí la vamos a poner para que la leamos juntos. Y dice así la palabra del Señor. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pero a pesar, perdón, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Nosotros, ¿cierto? Como lectores de la Escritura, sabemos el testimonio que de Jesús habían dado los profetas en el Antiguo Testamento. Y los fariseos esto también lo sabían, pues ellos leían la Escritura allí en las sinagogas. Entonces, eh, ahí está lo contradictorio que podemos ver en estos judíos. Si bien es cierto, ellos leían constantemente la Escritura en las sinagogas, pero aún así no reconocían la presencia del Mesías en medio de ellos, lo cual, ¿cierto?, agravaba el pecado de los que ahora le rechazaban. Aunque también, como hemos leído, hubo algunas excepciones, ya que aún de los gobernantes muchos creyeron en él, como dice el versículo 42. Ahora podemos apreciar dos detalles que podemos rescatar aquí acerca de esta gente tan incrédula y tan obstinada, ¿cierto? Y los dos fueron profetizados por el profeta Isaías. Primero, que estos judíos no querían creer, pero a pesar de que había hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, ¿cierto? Así como hemos leído en el versículo 37. Entonces, aquí podemos ver la cantidad, ¿cierto?, de formas y maneras que la convicción de esta gente disponía. Ellos, ¿cierto?, habían visto a Jesús obrar muchos y grandes milagros, ¿cierto? Habían visto muchas señales de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y al ser tantos, estamos hablando de los milagros, cada uno de ellos era confirmación del milagro o de la señal anterior. Al ser tan grande la evidencia de la misión divina de nuestro Señor Jesús, era contundente, eran milagros que beneficiaban, ¿cierto?, a quienes lo recibían. Y hemos visto en las clases anteriores muchos milagros y hemos detallado los milagros que ha hecho nuestro Señor Jesús. Y uno de los más llamativos es la resurrección de Lázaro. El bien que producían aumentaba con cada milagro que llevaba a cabo. Al ser tan notorios, los testigos quedaban, ¿cierto?, sin excusa. ¿Cómo queda usted delante de un milagro
hecho por nuestro Señor Jesús, al sanar de una enfermedad, no sé, imagínense ver a alguien que recupera la vista, que, que a un paralítico caminar. Entonces, todo esto uno queda pero atónito, ¿cierto? Queda allí sin palabras. Y eso es cómo quedaban estos testigos de estos milagros que ellos presenciaban allí mismo, en persona, en primera persona. Entonces quedaban allí sin excusa. La ineficacia subjetiva de estos medios de convicción, a pesar de todo ello, estos judíos no creían en él. A pesar de todo esto que nosotros hemos visto, que hemos leído, que creemos, ¿cierto? Porque está en la palabra del Señor y eso es lo que nosotros creemos, al ver, ¿cierto? Tantos portentos delante de sus propios ojos, de igual manera, ellos se negaban a creer en nuestro Señor Jesús. Con esto se cumplía la Escritura. Dice el verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Cuanto más improbable es un suceso futuro, tanto más brilla la presencia divina al predecirlo. Nadie podía imaginarse que cuando apareciese el Mesías, el Rey, anunciado en la palabra del Señor, ¿cierto? Profetizado en la palabra del Señor, estuviese o fuese precedido por tantas formas de oposición de estos judíos. Ellos estaban allí, ¿cierto? Oponiéndose, rechazándolo, negándolo en algunos casos y no reconociendo de que Jesús era el Mesías prometido en la Escritura, era el Mesías profetizado en la Escritura. Jesús mismo se asombró de la incredulidad de ellos, pero ya se había asombrado Isaías unos 700 años antes al predecirlo. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como vemos en el verso 38, que usted lo puede comparar allí con Isaías 53:1, que dice lo mismo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído el informe salido de nuestros labios? ¿O que fue oído por nosotros? Vemos entonces que el Evangelio aquí, en esta porción de la Escritura, es llamado un informe que nosotros hemos recibido de Dios y que otros han oído de nosotros. En eso, ¿cierto? Tenemos que estar proclamando y predicando la palabra del Señor, compartiendo la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que así como nosotros lo recibimos, otros también puedan oírlo y puedan recibirlo. Muchos son los que lo oyen, ¿cierto? Muchos. Cuando usted predica, en el caso de nuestros hermanos, ¿cierto? Que salen a predicar allí a la calle, hay mucha gente que escucha, muchos vecinos que en el sector donde se predica la palabra del Señor, muchos la escuchan, ¿cierto? Muchos están con el oído atento ahí de qué estarán hablando. Y hay muchos que se acercan a la ventana o a la puerta a escuchar de la palabra del Señor. Pero, ¿quién lo ha creído? Muy pocos, ¿cierto? Muy pocos, pues la mayoría se hace el desentendido. Por eso la pregunta se hace en un tono de lamentación, de que sean tan pocos los que creen en el mensaje del Evangelio. Y la razón que se da es que no les fue revelado el brazo del Señor. Es decir, no entendieron el poder del Dios omnipotente, revelado y hecho manifiesto en los portentos, en las señales, en los milagros que nuestro Señor Jesús realizó, ¿cierto? Que llevó a cabo en presencia de ellos. Como podemos ver aquí en Isaías 40:10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Isaías 52:10.
Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Jehová el Señor desnudó su santo brazo, mostró, manifestó, ¿cierto? Reveló ante los ojos de todas las naciones. Pero todavía hay algunos, como estos judíos, ¿cierto? Incrédulos, que están reacios, reticentes a la palabra del Señor. El motivo por el que no les fue revelado el poder de Dios era la dureza del corazón de ellos. Allí radica toda esta incredulidad, en el corazón endurecido, ¿cierto? Impermeable a la luz del mensaje. Ya vimos la semana anterior que nos habló nuestro hermano Manuel allí de esta luz, ¿cierto? Dice, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces, estos judíos son impermeables, impermeables a la luz de este mensaje. Es decir, la luz no penetra, la luz no traspasa allí en sus corazones. No se debía a falta de claridad en la revelación, ¿cierto? Sino a la obstinada resistencia de ellos. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Con injusticia. La verdad. Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, ha cegado los ojos de ellos. Estas frases parecen duras y difíciles de explicar. Dios no condena arbitrariamente a nadie. Y sin embargo leemos, no podían creer. Pero la explicación está dada en el punto anterior. No podían creer porque habían resuelto no creer. Ellos habían tomado la decisión de no creer. La obstinación lleva al endurecimiento y el endurecimiento voluntario marca el destino de una persona. Moldea su carácter de tal manera que cada gracia posterior rebota en la superficie y añade mayor culpabilidad. Cerrar las ventanas a la luz es condenarse a la oscuridad. Si cerramos nuestro corazón, ¿cierto?, al Señor, nos condenamos a nosotros mismos. Así lo dice la Escritura. La culpa no es de la luz, ¿cierto? La culpa no es de la luz. La luz se está manifestando, la luz se está revelando. La luz quiere alumbrar nuestra vida, nuestro corazón. Sin embargo, ¿de quién es la culpa? Del que cierra la ventana. La costumbre de obrar lo perverso crea una segunda naturaleza. La costumbre en el ser humano, ¿cierto? Tan difícil de cambiar como el color natural de la piel. ¿Podrá mudar el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Jeremías 13:23. No podían creer, porque dijo Isaías, ha cegado los ojos de ellos. ¿Es que acaso es Dios el autor de este pecado? Tenemos la certeza de que no, ¿cierto? Nosotros que hemos recibido la luz, que hemos decidido, ¿cierto?, entregar nuestro corazón al Señor, sabemos que esto, ¿cierto?, que está sucediendo en estos judíos, no es obra del Señor. Es menester reconocer la mano justiciera de Dios en la ceguera de muchos, que persisten en su impenitencia de incredulidad, por lo que justamente son castigados por su anterior voluntaria resistencia a la luz divina. Se resisten, ¿cierto? Se resisten porque rechazan esta luz divina. Cuando Dios retira su gracia por el abuso que el hombre hace de ella y entrega a los hombres a las pasiones vergonzosas en que ellos se complacen. Solo ejecuta sobre ellos sus justos juicios. Y a esto llama la Escritura
cegar los ojos, endurecer el corazón. Observemos entonces por contraste el método de la conversión al examinar el método de la perversión. Los pecadores que no ponen resistencia a la luz, los que están dispuestos, los que tienen el corazón abierto, ¿cierto?, a recibir la luz, son conducidos por el Espíritu de Dios a ver con sus propios ojos y discernir la realidad de las cosas de Dios. Igualmente, son conducidos a entender con el corazón, es decir, no solo a asentir y aprobar, sino también a consentir y a aceptar. Si vemos allí en Romanos 9:10, perdón, 10, Romanos 10, versos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿cierto? De esta forma son convertidos a Dios y sanados por Cristo. La misma mano que perdona, esa misma mano de misericordia, esa misma mano de amor, es la que sana, la que limpia, la que restaura, la que renueva. Aleluya, gloria al Señor. El pecado es la más corrupta de nuestras enfermedades, ¿cierto? Es el cáncer del espíritu que llega a todos los demás elementos del ser humano, desde el centro hasta la periferia. La amenaza de este juicio de Dios pende sobre todos los que persisten voluntariamente en su injusta represión de la verdad de Dios. Lo que Dios ha predicho infaliblemente se ha de cumplir, y es por eso que pudo asegurar Isaías que no podían creer. Por el hecho de que Dios prediga lo que ha de suceder, no implica que el hombre se vea fatalmente forzado a obrar, puesto que la presciencia de Dios consiste en ver desde la eternidad, que sobrepasa el tiempo, lo que ha de suceder, como si estuviese ya sucediendo. Esto, dicho en otras palabras, pasado, presente y futuro, dice en relación al tiempo. Pero Dios no se mueve en el tiempo, sino que permanece en su eternidad que abarca todos los tiempos. Por eso, lo que para nosotros es futuro, Dios lo ve como ya presente. Dios no tiene historia o biografía propia, porque la historia consiste en una sucesión de acontecimientos en los que el ser humano pierde algo de su realidad, ¿cierto? Que es el pasado, que ya ha sido hecho, ejecutado, ¿cierto? Que ya ha quedado atrás y adquiere algo nuevo para realizarse progresivamente, el futuro, que todavía no tenemos. En Dios ocurre todo lo contrario. No tiene pasado ni futuro, sino que es un eterno presente. ¿Recuerda usted estas palabras que dice, yo soy el que soy? Éxodo 3:14. Desde el que abarca y sobrepasa todos los tiempos. Si Dios desconociera el futuro, estaría recibiendo siempre nueva información, con lo que nunca sería infinitamente sabio. ¿Cierto? Eso es, si nuestro Señor desconociera el futuro, tendría que estar alimentándose de el presente, y nuestro Dios lo conoce todo. Nuestro Dios es eterno y nuestro Dios es, como leíamos recién, dice, yo soy el que soy. Él es, Él es Dios, Él es el Señor. Una de las mejores ilustraciones de esto es la comparación, ¿cierto?, de un hombre que estaba situado allí o parado en lo alto de una torre. Y él desde allí contemplaba una fila larguísima, ¿cierto?, de unos
unas personas que iban caminando, que iban en marcha, ¿cierto? Que iban avanzando, en la que cada uno de los hombres que iban en esta fila ve solamente al que va delante de él. El que va en la fila ve solamente al que va delante de él. Mientras que el que está en la torre, el que está situado ahí en lo alto, los ve a todos. Él ve desde el primero hasta el último. Estamos haciendo una referencia a cómo es el Señor. Entonces el que está situado en la torre los ve a todos, desde el primero hasta el último de la fila. Por tanto, el conocimiento de Dios no está expuesto a la equivocación en lo que ve, ni la verdad de Dios está expuesta al error en lo que predice. Observemos también que la profecía no señala con el dedo a ninguna persona en particular, sino al conjunto de la nación judía, por lo que quedaba un remanente, a través del cual había una puerta de esperanza, una puerta abierta a las personas particulares, ¿cierto? De forma que cada uno podía decir, ¿cómo lo puede decir cada uno de nosotros? ¿Por qué no he de ser yo uno de los del remanente? Finalmente, el evangelista Juan, después de citar la profecía, nos muestra que se refería principalmente a los días del Mesías. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Verso 41. En la profecía leemos, ¿cierto? Isaías 6 del 8 al 9. En la profecía leemos que estas cosas fueron dichas a Isaías. Pero aquí, ¿cierto? Leemos que estas cosas fueron dichas por Isaías. No hay ninguna contradicción en ello, puesto que ninguna cosa fue dicha por ningún profeta, sin que antes le fuese dicha al profeta mismo. Ningún profeta hablaba por sí solo. Ningún profeta, como les dijera, llegaba y se levantaba y decía lo primero que se le venía a la mente. No. Los profetas del Señor recibían del Señor. El mensaje les llegaba directamente del Señor y ellos, independiente de lo que los hombres dijeran, entregaba el mensaje. Isaías 6, verso 8-9. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. La visión que el profeta tuvo en esta ocasión de la gloria de Dios, se dice ahora que fue la visión de la gloria de Jesús. Y habló acerca de él. Con ello tenemos una prueba más, de que Jesús es Dios. El mismo Señor, cuya gloria contempló Isaías, habló acerca de Jesús, a fin de que fuese glorificado, lo mismo en la ruina justa de una gran cantidad de gente, de una gran cantidad, de incrédulos, que en la salvación de un remanente de creyentes, un grupo pequeño ahí de creyentes. No está de más el observar que Juan se refiere al profeta Isaías más bien que al libro de Isaías y pone en boca de Isaías las palabras, ¿cierto?, de Isaías 53:1, lo cual es un fuerte argumento contra los que afirman que toda esta sección, desde el capítulo 40 en adelante, no fue escrita por Isaías, sino por alguien que la redactó después de la deportación a Babilonia. Entonces, la sección termina con una nota consoladora. Aunque el grueso de la nación rechazó al Mesías, ¿cierto? Gran cantidad de gente la rechazó,
No todos se cerraron en la incredulidad. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, en nuestro Señor Jesús. Aun cuando la fe de ellos no fuese todavía madura, como sigue explicando el mismo Juan. El poder de la palabra de Dios en la convicción que produjo en la mente de algunos, donde dice, creyeron en Él. ¿Se recuerda usted de Nicodemo? Recibiéndole como a maestro enviado de Dios, como vimos allí en Juan 3:2. Nicodemo, que pertenecía a la élite, ¿cierto?, de estos judíos, pero allí fue tocado su corazón por el Señor y él creyó en Jesús. Hay muchos que no pueden ver menos de aceptar en su interior verdades que no se atreven a profesar al exterior. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? La vergüenza, ¿cierto? Una vergüenza cobarde, ya sea o por interés inconfesable, ¿cierto? Algunos que tienen tratos y no pueden allí confesar a Jesús como Señor, ¿cierto? Lamentablemente prevalecen allí los tratos hechos antes que revelar que ellos creen en Jesús. Probablemente hay muchas más personas buenas que las que parece haber, aun cuando también es probable que muchos de los que parecen cristianos no lo sean de verdad. Lo cierto es que solo Dios conoce a los suyos, y esa es la certeza que tenemos nosotros, que el Señor conoce a su pueblo, conoce a sus hijos, conoce a sus escogidos, y nosotros no hemos de atrevernos a juzgar y usurpar, ¿cierto? O querer ocupar el lugar de Dios. Conocemos los pecados de muchos, como así también nos conocen a nosotros, pero ignoramos el arrepentimiento de algunos. Lucas 7:39 dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Muchas veces no es la malicia, sino la debilidad y la cobardía lo que induce, ¿cierto?, a los hombres al pecado, la debilidad, la cobardía. Por eso es que tenemos que estar fortalecidos en el Señor y en su palabra. Los hombres solo vemos el exterior, ¿cierto? Nuestros ojos no ven más allá. Somos capaces solamente de ver el exterior. Pero Dios, ¿cierto?, conoce todo, pues, todo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos inclinados a juzgar todas las acciones con el mismo criterio. Nuestro Señor conoce bien las circunstancias, así como los factores temperamentales, ¿cierto? El carácter, la forma de ser del pecador, y ha de descontar lo que se debe al ambiente y a la herencia, tanto para excusar como para agravar la culpabilidad de las acciones. El poder de las fuerzas del mal para debilitar la convicción inducida por la palabra de Dios. Hay un poder también allí, ¿cierto? Un poder antagónico, un poder contrario, que quiere debilitar todo, todo lo que es de Dios, ¿cierto? Por eso tenemos que estar firmes en nuestro Señor, firmes en la palabra del Señor, para que estas fuerzas, ¿cierto?, no nos conduzcan, no nos guíen como a estos incrédulos a rechazar a nuestro Señor. Tenemos que tener la convicción de en quién hemos creído. Estos que creyeron en Él no se atrevían a exteriorizar sus convicciones, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Por eso no confesaban al Señor, a causa de los fariseos. Entonces, aquí podemos apreciar
¿Dónde estaba la debilidad de estos hombres? No confesaban a Cristo. Hay motivo para dudar de una fe que tiene miedo o vergüenza de ser manifestada, ¿cierto? Por miedo, por vergüenza. No proclamaban, no profesaban al Señor Jesús. Pero, ¿a qué temían estos hombres? ¿Cuál era su temor? ¿Dónde estaba la raíz del temor que no los dejaba confesar a Cristo como Señor, a Jesús como el Mesías, a Jesús como Rey? ¿Cuál era? ¿De dónde venía? ¿Dónde estaba, cierto, la base de este temor? En que podían ser expulsados de la sinagoga. Si vemos Juan 9:22, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, si le reconocía, si aceptaba, ¿cierto?, que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Aquí radicaba el temor de ellos, en que podían ser expulsados, lo cual significaba para ellos la mayor desgracia posible, ser cortados legalmente de la comunidad del pacto. Entonces, Juan nos dice a continuación, ¿cuál era la raíz profunda de ese miedo a confesar a Jesús? Porque amaban más, ¿cierto? De allí venía este temor a confesar a Jesús. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aparte de la inspiración, aparte de la inspiración del Espíritu Santo, con una posible revelación directa de ello, podemos pensar que Juan obtuvo esta información probablemente de labios de Nicodemo o de José de Arimatea, o puede haber sido de ambos a la vez. Vemos entonces que el primer estado de la conversión de estos hombres, ya que algunos de ellos llegaron a no dudar, a tener una fe genuina en el Señor, ¿cierto? La debilidad de ellos estaba en la forma incorrecta con que ponían en la balanza estos dos valores, la gloria de Dios y la de los hombres. Allí estaba esta balanza. Entonces, esta era la debilidad de ellos. Y no se atrevían a inclinar la balanza a favor de nuestro Señor Jesús en sus vidas, ¿cierto? Porque tenían este temor. Entonces ellos ponían la alabanza de los hombres en un platillo de la balanza, ¿cierto? Allí, la alabanza de los hombres, y consideraban cuán bueno es alabar a los hombres y ser alabados de ellos. No se atrevían a confesar a Cristo, no fuera que esto, ¿cierto?, les causase alguna enemistad con los fariseos y perdieran esta reputación, ¿cierto?, el buen nombre que ellos tenían, del cual gozaban en el Senado del Sanedrín. Estas eran los temores de ellos, de perder el estatus, de perder lo que habían logrado, estar allí, ¿cierto?, en el seno del Sanedrín. Olvidaban lo de Proverbios 29:5, el que teme a los hombres caerá en el lazo, mas el que confía en el Señor será puesto en lugar seguro. Otras consideraciones, ¿cierto?, se añadirían para acobardar a estos hombres. Verían, por ejemplo, que los seguidores de Cristo eran desprestigiados por los líderes de la nación y menospreciados, lo cual resultaba muy duro para quienes estaban acostumbrados a los honores y al respeto de la gente. Es como si en el tiempo actual, ¿cierto?, algunos cambiaran de opinión por captar votos de
algún sector, ¿cierto? Que estuvieran ahí cambiando sus declaraciones anteriores para poder captar esos votos. Esto le pasaba a ellos. Esto le pasaba. No es de ahora, no es del tiempo actual. En el tiempo de Jesús sucedía. Ellos no reconocían al Señor, ¿cierto? No lo querían dar a conocer en sus vidas por temor a perder los favores que tenían de los hombres. Cada uno pensaría que si se declaraba abiertamente a favor de Jesús, se había de quedar solo. Cuando, precisamente, armándose de valor, es probable que otros se sintieran estimulados a seguirle en su profesión de fe en el Señor. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén, tenemos que decir, ¿cierto? Nuestra fe. Esta es la victoria, nuestra fe. Ponían la gloria de Dios en el otro platillo de la balanza. La gloria de los hombres, la gloria de Dios. Se daban cuenta de que al confesar a Cristo, darían gloria a Dios y recibirían alabanza de parte de Dios. Pero estos judíos daban preferencia a la alabanza de los hombres y con ello inclinaban la balanza hacia el lado de menor peso. Cuando se quedaban a medio camino, es decir, casi cristianos, cortos de la gloria de Dios, por temor a perder el respeto de los hombres, por no enemistarse con el mundo, ¿cierto? Para no ser apuntados con el dedo. Mira ahí, un seguidor de Jesús, otro que cree en Jesús. Ese era el temor de ellos. El temor al que dirán. Estos respetos humanos hacen que muchas personas sean simples hipócritas. Cuando la religión parece estar de moda y que sean abominables apóstatas. Cuando la religión es perseguida. Ayúdenos el Señor, ¿cierto? A permanecer en Él, a seguir en esta luz maravillosa que ha alumbrado nuestras vidas, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo, ¿cierto? A su luz, a esa luz maravillosa que hoy día tenemos que alumbrar nosotros también con esa misma luz. Esa luz que está en nosotros tenemos que compartirla. No tenemos que quedarnos callados. Tenemos que abiertamente proclamar a Jesús como nuestro Señor. Gracias damos al Señor. Gracias damos al Señor por su palabra, ¿cierto? Porque nosotros damos la gloria al Señor. No nos interesa, ¿cierto? La gloria de los hombres. Para nada, para nada. Nuestro Señor, nuestro Señor es el que merece toda la gloria. Por lo tanto, como somos, completamente, con todo lo que somos, ¿cierto? Hemos de proclamar a nuestro Señor, hemos de alabar a nuestro Señor, hemos de reconocer su señorío en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Y con esto, ¿cierto? Compartir estas buenas nuevas de salvación que ha llegado a nuestras vidas por amor. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, con el mismo amor que el Señor nos rescató, nos llamó a nosotros a su luz admirable. Nosotros también, con el mismo amor, tenemos que llevar esta luz a quienes aún están en tinieblas. Damos gracias al Señor. Gracias al Señor por su palabra poderosa. Esta palabra que no vuelve vacía. Así que le bendigo en esta mañana a mi hermano, mi hermana, que haya sido de provecho esta palabra del Señor y pongámonos al servicio del Señor, cada uno de nosotros. La honra y la gloria para nuestro Dios Todopoderoso. Gracias damos al Señor. Le invito a que oremos para dar por concluida la lección de esta mañana, la clase de esta mañana, la palabra que el Señor ha hablado
a nuestras vidas en esta mañana. Él es la prioridad en nuestras vidas. Y así tiene que ser. Tenemos que alabarle con todo, tenemos que adorarle como Él se merece, tenemos que ser obedientes a su palabra, tenemos que buscar, anhelar y atesorar la santidad para que podamos entrar, ¿cierto? Cuando el Señor así lo estime, en su reino. Así es que damos gracias al Señor una vez más. Le invito a que oremos. Señor y Padre, gracias le damos en esta mañana. Gracias le damos por ese amor, Señor, incondicional que usted derrama cada día a cada una de nuestras vidas. Gracias porque usted dejó su palabra para nosotros, Señor. Esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, esta palabra que cambia, que transforma, esta palabra que fortalece, que alienta, que levanta y que renueva, Señor. Gracias le damos en esta mañana, Señor, por este tiempo que usted nos ha permitido compartir su palabra, Señor. Ayúdenos a atesorarla en nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a tenerla allí en nuestra mente. Y ayúdenos, Señor, a también compartir esta palabra, Señor. Queremos ser instrumentos en sus manos, Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún se encuentran en tinieblas, Señor. Que su luz alumbre, Señor, allí en esas vidas y en esos corazones para rescatarlos, Señor, de la oscuridad y de las tinieblas y traerlos, Señor, a su luz admirable, Padre mío. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a los jóvenes, Señor, sean bendecidos y fortalecidos en usted, Padre mío. Cada uno de nosotros, Señor, cada día necesitamos, mi Dios Todopoderoso, ser fortalecidos por usted y ser renovados por usted. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos en esta mañana. Amén y amén. Damos gracias al Señor una vez más y le bendigo. Le bendigo. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Próximamente nos estaremos viendo allí en algún culto, en un culto allí de día domingo. Recuerde que hoy a las 18 horas tenemos culto donde nos reunimos a alabar a nuestro Señor, a gozarnos en su presencia y a gozarnos en su palabra. Esa palabra, ¿cierto?, que habla en nuestras vidas, nos corrige, nos alienta y nos anima, ¿cierto? Esa palabra que nos anima a seguir perseverando en el camino del Señor. Bendiciones, que el Señor le bendiga.